Tengo una pregunta que es la pregunta incómoda. En nuestros tiempos modernos, una de las críticas pues, a la educación cristiana es que es la más chafa. Uy, Eso me dolió. Hola y bienvenido de nuevo al podcast Fe, Carácter y Conocimiento. Vamos a hablar de educación y específicamente de educación cristiana. Me acompaña nuevamente la licenciada Stephanie Bremer Carrillo, que es la directora de edición en Sistema LAM. Quiero platicar sobre estas dos palabras. ¿Qué es educación? ¿Qué es cristiano? ¿Y cómo se combinan estas dos cosas? ¿O se combinan? Bueno, esa es la pregunta que muchos tienen, que no se pueden combinar. Hay muchos que piensan que educación y fe o creencia o cualquier tipo de religión son cosas contrarias, pero yo creo que la Biblia y la experiencia nos enseñan todo lo contrario. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Steph? Pues la educación es algo que nos encanta y a lo que estamos dedicando nuestra vida, pero la educación es la formación de un niño, es la formación académica, es la formación de conocimiento desde un niño hasta nunca dejamos de aprender. Y la Cierto. parte cristiana, la manera en que la queremos definir es que está basada en la fe que hemos recibido a través de la Escritura. No significa que es una clase de Biblia en la mañana y luego después no volvemos a pensar y ya eso cuenta como cristiano, sino que nuestra fe y lo que creemos acerca de Jesús, del Creador, informa todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a ver si podemos poner esto en un sentido práctico, ¿sí? Educación. Educación es tomar a una persona que tiene una capacidad dada por Dios, pero ahora nosotros vamos a desarrollar esa capacidad, tanto en el aspecto intelectual, dándole conocimiento, pero también la capacidad de análisis, ¿verdad? Y de resolver diferentes problemas y situaciones. Pero también vamos a llenar su mente con belleza, porque belleza es una parte vital de la educación, de que pueda apreciar música y pueda apreciar arte y pueda apreciar diseño. Hace poco estuve hablando con una persona que tiene un niño cuya debilidad o cuyo amor es la arquitectura. Y el chamaco tiene 7 años de edad. Porque hay belleza en cómo se construye, cómo se hace eso. Entonces, educación tiene que ver con la formación de su intelecto, pero también con la formación de su carácter, con su capacidad de saber quién es ella o él, ¿verdad? Con la capacidad de saber qué cree y por qué lo cree y de pararse firme y que de esa manera va a vivir y de esa manera va a actuar. Esto es muy importante, especialmente en un mundo donde todo se trata de que quién me dio un like y quién no. Y todo se trata de que yo le caiga bien a todo mundo y eso es una persona sin carácter. Y la tercera cosa, ¿verdad? Es fe, que es la convicción de cosas que no se ven. Porque qué arrogante de nosotros pensar que solo lo que yo puedo ver es real, que solo lo que yo puedo percibir con mis 5 sentidos es real y no existe ninguna otra cosa. O sea, la mentalidad materialista. Eso no es cierto. La Escritura nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de lo que se ve, fueron hechas de lo invisible. Entonces, fe es donde tú te haces consciente de cosas invisibles que son las que definen el mundo en que nosotros vivimos. Así que estamos hablando de convicción, estamos hablando de carácter y estamos hablando de todo lo que abarca conocimiento. Eso es educación. Ahora, ¿cómo conectamos eso con cristiano? Tú mencionaste un par de cosas, pero tú lo has vivido. Entonces me gustaría que nos lo hablaras un poco más de tu experiencia más que del concepto teórico. Muy bien. Creo que tengo una historia que puede revelar mucho acerca de nuestra relación padre e hija y el aprendizaje. Es que cuando yo tenía 14 años de edad, te acercaste y me dijiste, es que necesitamos tener una plática. Y yo dije, oh, no, por favor, no. Necesitamos tener una plática y esta es una plática. Y dije, a ver, ¿qué me va a decir? Y me dijo, necesitamos leer filosofía. Porque tu primer acercamiento a la filosofía no va a ser en la universidad, no vas allá afuera, va a ser aquí en tu casa, bajo una guía, bajo poder medir estas ideas con la escritura y tener estas discusiones. Y ahí está. Y yo,
obviamente fui muy feliz porque Te encanta me leer. encantaba leer, me encanta todavía, ¿verdad? Y esta idea de que todo lo que yo estaba aprendiendo, mi identidad, todo tenía que ser filtrado y captado a través de las verdades de la Escritura, a través de la verdad de quién es Cristo, a través de la idea de quiénes somos como seres humanos en responsabilidad los unos con los otros, en responsabilidad al Creador. Todo eso era una manera de tener este filtro de obtener información, digamos así. Ahora, ese filtro de enseñanza, de contenido es súper importante, pero no es lo único de lo que se trata educación cristiana. Educación cristiana obviamente tiene que ver con qué crees y qué pensamientos son los que forman tu criterio, etcétera. Pero educación cristiana también tiene mucho que ver con la forma en que abordamos nosotros a la persona a la que queremos educar. Para mí eso ha sido muy importante, ¿sí? Porque hay gente que enseña contenido cristiano, doctrinal, pero su forma de hacerlo dista mucho de ser cristiano. ¿Por qué? Por agresividad, por violencia, por nada de belleza. De hecho, hay muchas ramas del cristianismo han sido acusadas de odiar la belleza, porque todo es austero y estricto y cuadrado, pero Dios no es así. Dios es creativo y tiene un sentido de humor impresionante, ¿verdad? Alguien que haya podido diseñar al perico o al tucán tiene que tener buen sentido de humor. Pero el asunto es que la forma de abordar a una persona que va a aprender, sea un niño o sea un adulto, es vital. Y aquí es donde a mí me llama mucho la atención el maestro. Porque si hay alguien que sabe enseñar, pues es Jesús de Nazaret. Y a mí me llama la atención que, uno, él le enseñó mucho a la gente más ignorante. Al campesino, a la persona que no tenía mucho, al pescador, y les enseñó de una forma que ellos pudieran entender. Eso me fascina. Dos, lo hizo con relatos, con cuentos. Más que darles teoría o un montón de cosas que memorizar, les contaba historias que les grababan una verdad en su corazón. Entonces hay una forma de educar que podemos llamar cristiana, no en el sentido doctrinal, sino en el sentido de carácter y de trato y de lo que es uno de nuestros valores fundamentales, el respeto y la honra hacia esa personita. ¿Qué otros aspectos podemos nosotros considerar como parte de decir cristiano? Pues tú mencionaste uno que a mí se me hace vital. Cristiano no se define por lo que yo siento. Cristiano se define por algo que está escrito. Hace años yo escuché a un maestro de la Biblia muy inteligente hacernos una pregunta y quiero confesarte que yo reprobé. Yo contesté mal. Yo nunca he reprobado en mi vida. Sí, yo sé, pero yo sí. Y él nos hizo esta pregunta, dijo, ¿por qué es de suma importancia que le enseñemos a un ser humano a leer? Y pues yo pensé, bueno, pues porque es la base de la educación, porque solo así va a poder entender los libros que lee, porque esta es la forma en que va a salir adelante, etcétera, etcétera. Mil respuestas. Y ya cuando todos habíamos agotado nuestras respuestas, nos detuvo y nos dijo, no. Dijo, la razón que enseñamos, supremamente, la razón suprema por la cual enseñamos a leer, es que Dios se ha comunicado con la raza humana por escrito. Enseñamos a leer para que el ser humano pueda saber lo que Dios nos ha dicho. ¡Pum! A mí me revolucionó eso. Me di cuenta que todavía tenía muchas ideas humanistas que no eran muy alineadas a Dios, y esto a mí me cambió. Cristiano tiene que ser definido por lo que está escrito. Ahora, tengo una pregunta que es la pregunta incómoda. En nuestros tiempos modernos, una de las críticas pues, a la educación cristiana es que es la más chafa. Uy, Eso me dolió. no sucede en nuestro país, sucede en algunos otros lugares, pero que es la que trata de, no sé, bueno, una de las críticas es como que evade meterse, o sea, es como mejor vamos a meternos en una burbuja, no existir, memorizar cosas, luego bajarlas a un examen y ya. Y es una crítica Válida. es válida. ¿Sí?
podemos hablar así, ya que tú empezaste a decir que la pregunta incómoda, bueno, ¿puedo hablar sin rodeos? Yo creo que sí. Ok. Mucha gente piensa que educación cristiana tiene como objetivo resguardar a nuestros hijos de toda la cuestión de género y de LGBT y de las diferentes perversiones y de generación moral que hay en el mundo. Y entonces, no importa que no te enseñen muy bien tu lenguaje, no importa que no sepas razonar muy bien, no importa que no conozcas gran cosa o casi nada de ciencias, con tal de que tú no te metas en esos caminos de degradación. Ujú. Eso es un grave error, porque eso precisamente te mete en tu burbujita y te aíslas del mundo y pues eso nunca ha funcionado. O sea, Jesús claramente dijo, cuando Él oró por nosotros, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, toda inercia que nos lleva a escondernos de un mundo malo porque es malo, es la reacción equivocada. De ser así, Jesús se hubiera quedado en el cielo. Pero Él vino y cambió el mundo. Entonces, a nuestros hijos los queremos educar con toda la capacidad para hacer una influencia en el mundo que nos rodea, no con el espíritu de miedo de que vamos a esconderlos para que el mundo no los afecte. Porque tarde o temprano la burbuja se va a reventar. ¿Cierto? Y no les diste las herramientas para navegar preguntas difíciles, para navegar una sociedad compleja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo lo he visto en ejemplos específicos. Muchachos que fueron criados así en una burbuja hiper cristiana, pero tarde que temprano, pues se fueron de su casa. Y yo recuerdo de uno que se fue a la universidad y su primer semestre se la pasó borracho. Todo el semestre. ¿Y por qué? Porque no tenía herramientas, no tenía bases, todo era algo que le había sido impuesto. Y no era una mala persona, pero aquí es donde nosotros queremos cuidar de que la educación cristiana identificada como pobre es por esa mentalidad. Pero cuando tu mentalidad es nosotros estamos aquí para cambiar el mundo, y no lo vamos a hacer solo ahora, sino con generación tras generación vamos a afectar un cambio. Entonces tú preparas a tu hijo, a tu alumno, ¿verdad? Con la mejor posible educación, completamente conectada a la realidad de Dios, pero desarrollando toda su capacidad. Sí. Uno de mis profesores favoritos en la maestría hablaba de eso, que cuando él se convierte, su papá estaba muy preocupado. Se te va a hacer el mundo chiquito, chiquito, chiquito. Y dice, para mí fue lo contrario. De repente mi mundo, que estaba muy estructurado dentro de una familia muy académica, se abrió porque ahora conoces al creador de los cielos y la tierra. Y su perspectiva de la vida siempre dice, o sea, lo primero que a mí me pasó fue que mi vida se amplió. Y eso es uno de los efectos de educación cristiana bien hecha, como tenemos recuento en la historia. Y creo que vamos a hablar un poquito de eso. Acerca de eso. Porque esa idea de que cristianismo y conocimiento y educación son contrarios no cuadra con la historia, ¿verdad? Díganos por qué. Desde un inicio nosotros tenemos este testimonio en la escritura de una responsabilidad de los padres y de los adultos de formar a niños, de formarlos en conocimiento, de enseñarles la ley, te lo tenemos en el Antiguo Testamento, de recordar quién es Dios, esta formación de identidad en ellos y este conocimiento profundo de las escrituras, no como memorización, sino como un recuento de quiénes ellos son para el mundo. Y lo vemos otra vez en el Nuevo Testamento. Jesús comienza enseñando. Y dijiste algo muy cierto, enseña con historias de ellos, pero está enseñando y está transformando la mente de ellos hacia algo completamente diferente. Y después vemos cuando Jesús, después de la resurrección y ascensión de Jesús, vamos a ver este testimonio en la Escritura de que ellos tenían que estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento. Así es. Y lo que los apóstoles les estaban enseñando a ellos. Entonces, desde el inicio de la iglesia cristiana, educación y esta formación de pensamiento es central a la fe. Así es. Ahora, dentro del mismo pueblo judío, eso continuó. Porque en la historia nos damos cuenta de que hacia el final del primer siglo, el año 70, si mal no recuerdo, Jerusalén fue destruido
y todos los judíos fueron vendidos como esclavos por todo el mundo y fue una catástrofe terrible, ¿verdad? Las comunidades judías que sobrevivieron en diferentes partes del mundo, ellos entendieron que ellos estaban a una generación de desaparecer como cultura. Y ellos establecieron el primer sistema de educación pública en la historia del mundo. Estoy hablando de hace más de 2000 años. La siguiente nación en hacer algo similar fue Inglaterra en el siglo XIX. O sea, pasaron 1800 años entre los judíos establecer escuelas y finalmente una parte del resto del mundo establecer escuelas para todos. Porque la educación que los judíos requerían tenía que ser universal. Y hay una frase muy interesante de un rabino que dice: los egipcios construyeron pirámides. Los griegos construyeron el Partenón. Los romanos construyeron el Coliseo. Dice, nosotros construimos escuelas. Por eso seguimos aquí. O sea, todas esas culturas que hicieron cosas tremendas se desaparecieron. Pero los judíos que insistieron en la educación, aunque les quitaran sus tierras, aunque les quitaran su dinero, ellos seguían teniendo lo que habían adquirido de conocimiento y de habilidad. Entonces, vemos nosotros que la fe en Dios siempre ha impulsado la educación, no la ha detenido. Ahora, ¿qué más nos puedes decir de la historia y de la educación? Bueno, en la iglesia primitiva, una parte que me ha encantado estudiar y que hemos platicado es los siglos después de que la iglesia ya deja de ser perseguida. En los años 400 en delante, que ya pasaron los concilios, que ya tienen la escritura, empieza a haber un crecimiento muy grande por cuidar a la gente, de que no fueran desviadas en doctrinas extrañas. Entonces empieza a haber escuelas de pensamiento. Y vemos este impulso de los seguidores de Cristo a poner lo que ahora conocemos como teología sistemática, ¿no? Estas ideas de Dios bien acomodadas para saber qué creemos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, quién es Dios para nosotros, cuál es el efecto y la mecánica de la salvación. Y tienes todas unas escuelas de pensamiento en Constantinopla, en Alejandría, y estos centros que se dedican no tanto desde una perspectiva de que solo queremos ser intelectuales, sino cómo cuidamos al pueblo de Dios de seguir adelante en la fe. Y tienes todos estos pensadores de los padres de la iglesia, tienes los padres capadocios, tienes todo un grupo de gente que estaban escribiendo para cuidar al pueblo que Dios había puesto a su cargo. Y luego continúa la historia, ¿verdad? Se viene lo que se conoce como el oscurantismo, ¿verdad? Las edades medias. Y sin embargo, aún ahí había un cuidado, porque fue cuando se estuvieron cuidando las escrituras y fue cuando se le pusieron los números, ¿verdad? A los versículos. Y va pasando el tiempo y en plena Edad Media surge la universidad. ¿De dónde sale eso? La universidad surge de esta idea de formar ministros. Vamos a formar ministros y tenemos que tener estos centros de pensamiento, estos centros de formación. Y las carreras más importantes eran las carreras de teología, porque eran lo más importante, quien estaba dirigiendo espiritualmente al pueblo, y aparte eran lugares de ciencia, de matemáticas, de arquitectura, todo este pensamiento en desarrollo, pero siempre con una idea central de la verdad de la escritura. Y vemos, por ejemplo, una de las cosas de la escritura que a veces no entendemos bien es que creemos que la Biblia es muy devocional personal y no que, o sea, el hecho que tengamos una Biblia en español es años de trabajo, de traducción, arqueología, pensamiento, discusión. Hay tanto detrás que a veces pensamos que no somos afectados por la educación, cuando el simple hecho que tengamos una Biblia trae en sí todo tipo requirió una formación académica, lingüística, de parte de los traductores que tenían que entender griego, tenían que entender hebreo, tenían que entender latín para ver las traducciones anteriores, ¿verdad? Y luego ponerle en un idioma que se pudiera entender, fuera en inglés, español, etcétera. Uh-huh. Qué importante, que por más que yo lea el Salmo 23 y qué bonito lo siento, aún ahí yo estoy dependiendo de la educación de alguien. Uh-huh. Bueno,
háblame tantito acerca de la traducción en latín. Bueno, una de mis historias favoritas, y es un lugar que gracias a Dios me tocó visitar, una de los lugares donde se tradujo la escritura. Estábamos en medio de la persecución, han pasado muchas cosas y la gente necesita acceso a la escritura. Sí, hay un acuerdo, de hecho hay una lista de los libros de la Biblia como los tenemos ahorita, y eran los libros que habían formado a las iglesias, pero ya el griego no era el lenguaje común, está cambiando el mundo, Roma, etcétera, y lo traducen al latín. La traducción se llama la Vulgata. Que el latín era el idioma de todo mundo ahora. ¿Sí? Había cambiado el mundo en su estructura. Y Dios pone en un grupo de mujeres el hacer un espacio para traerse a un traductor y cuidarlo y darle todo para que él se pudiera traducir. Estaba escondido en una cueva y de hecho su nombre está en la pared, el de ella porque ella pagó y el de él porque él hizo el trabajo. Y se llamaba Jerónimo. Jerónimo y Paula. Y ellos traducen la escritura para que ella esté acceso, porque lo más importante es que la gente tuviera acceso, porque el acceso a la educación y el acceso a la palabra liberaba, transformaba. Totalmente. Y es lo que sigue haciendo Jesús hasta el día de hoy. Conocerás la verdad. No dijo sentirás la verdad. Dijo conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y por eso en toda la historia del pueblo cristiano, la traducción de la Biblia ha sido tan central. Aún el día de hoy se está traduciendo la Biblia a idiomas que todavía no la tienen en su propio idioma, para que su gente pueda leerlo. Para que se cumpla lo que dice, que en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Sí, y vemos estos momentos siempre en la historia de Dios removiendo algo en la gente para que está buscando este acceso a la escritura. Lo vemos en la Reforma Protestante, desde la Prerreforma. Lo primero que sucede, Inglaterra están empezando a traducir la Biblia, muere el traductor a manos de... Bueno, pero no te me adelantes todavía, porque hay un poquito de historia antes de eso, ¿sí? Precisamente en Inglaterra algo sucede en el siglo XI. En el siglo XI se empieza a levantar un pensamiento, el escolasticismo, donde están tratando de pensar de Dios más allá de los rituales religiosos que tenían, sino traer este pensamiento lógico, filosófico, decir quién es Dios para nosotros. Uno de los principales es Anselmo de Canterbury, que él empieza a hacer la pregunta de quién es Dios y se la quiere contestar a alguien que no conoce y no tiene noción de la escritura, y él quiere darle la respuesta desde una perspectiva distinta. Y escribe un libro al respecto y termina él, después de hacer todo un análisis, diciendo, ni aún todo lo que yo pueda lograr te va a describir a ti. O sea, y describe la naturaleza de Dios prácticamente desde una fórmula matemática. Wow. Es muy divertido de leer, pero eso abre el pensamiento a otro tipo de preguntas. ¿Y qué sucede en Inglaterra a causa de todo ese ejercicio intelectual de alguien como Anselmo? Se abren las primeras universidades. Tenemos Oxford, o de las universidades más influyentes. Oxford se abrió en el año 1096. Oxford es más viejo que muchas culturas prehispánicas en México. Es como que a veces eso es más difícil. Que los incas y más que los aztecas. Y es difícil entender qué tan vieja es esa universidad, pero el objetivo del lugar es así. Y después tienes pensadores como Lewis y Tolkien que se juntan ahí, pero ser un pensador cristiano de fe era más que bienvenido en esos ambientes académicos que hoy en día ya no tienen ese mismo lugar. Así es. Otra de las cosas que me gustaría tocar es que en medio de todo este despertar del escolasticismo y de las diferentes universidades, porque se empiezan a levantar en Italia, en Francia, ¿verdad? En diferentes países de Europa, estos centros de conocimiento, pero que todos tienen su base en una convicción de que hay un creador y de que él gobierna el universo. Y esto destapa el conocimiento. Yo leí hace poco un dato que el 60% de los inventos de los siglos previos fueron hechos por cristianos devotos y el otro casi 40% fue hecho por cristianos que quizá no eran considerados tan devotos, ¿verdad? Y solo hubo un 1 o 2% de las cosas que se inventaron que fueron inventadas por gente que no creía en Dios.
O sea, algo así como el 98% de los inventos que ahora nos sirven a nosotros vinieron de mentes iluminadas por su convicción en el Señor. El efecto y la influencia del cristianismo en nuestro mundo como lo conocemos hoy en día es Enorme. innegable. Sí. Es innegable y mucho del pensamiento, esta idea de el buen samaritano, de cuidar a tu prójimo, es una idea cristiana. Los derechos humanos. Los derechos humanos. ¿Por qué me tiene que importar esta otra persona? ¿Por qué? Porque es una persona creada. Y esa, aunque muchos ya no profesan la parte de la creación, la idea central del cuidado del otro sigue presente. El concepto fundamental de la democracia también surge del pueblo de Dios. Lo vemos nosotros desde el libro de Éxodo, donde Moisés le dice al pueblo, elíjanme jueces, elíjanme hombres y mujeres, ¿verdad?, que tengan estas características. Y eso lo vemos repetido en el Nuevo Testamento cuando Pedro le dice a toda la multitud de la iglesia, elijan entre ustedes gente que tenga estas características. Entonces, el que el pueblo escogiera personas de virtud para ser sus líderes era algo que se practica desde hace 3,500 años. Eso se me hace impresionante. ¿Sí? Pero entonces encontramos nosotros que el conocimiento de Dios y el conocimiento de la Biblia y el estudio a conciencia de ello, lo que ha hecho es desarrollar al ser humano. Y no en una parte del mundo, en todos los lugares del mundo donde la verdad de Cristo ha entrado, las mentes se empiezan a abrir. ¿Sí? Y esto tú lo puedes encontrar literalmente en todos los hemisferios del planeta Tierra. Pero también tenemos, creo que la contraparte, que ha sucedido en ciertos puntos de la historia cuando los cristianos se han hecho para atrás. Fueron quienes llevaron el pensamiento, quienes estaban haciendo las preguntas difíciles, quienes estaban dirigiendo estas ciencias y estas cosas, y se hacen para atrás y entran otras ondas filosóficas que no pierden por completo, obviamente, sus bases, pero sí hacen que estos lugares se secularicen. Sí, esa secularización, la forma en que ha tomado, y la puedes ver en el día de hoy, es que gente sigue abrazando ciertas verdades o ciertas máximas cristianas, pero sácale a Cristo, ya sácale a Dios. O sea, quiero las virtudes de honestidad, pero no sé de dónde salieron o no quiero reconocer de dónde salieron. Y quiero cuestiones como justicia, pero no quiero reconocer que hay un juez justo que juzga y así por el estilo. Entonces, es muy impresionante porque esto es algo que he leído en muchos lugares, que muchas de las filosofías ateas requieren de los valores cristianos para poder existir. Si ellos no, por ejemplo, si tú crees en la selección natural, de que el más fuerte le gana al más débil, ¿verdad? Que así es como ha evolucionado toda la vida en el planeta, pues entonces no tiene nada de malo que tú vayas y golpees a tu vecino para quedarte con su coche. Es el más fuerte venciendo sobre el más débil, es selección natural. Y sin embargo rechazamos eso. Decimos, es que eso no es justo. ¿De dónde sacas la idea de que no es justo? ¿De dónde sacas la idea de que no se le debe hacer eso a una persona débil? Pues viene de alguien más arriba, viene del que creó todas estas cosas y dijo, esto es bueno y esto no. Entonces, en el mundo secularizado sigue habiendo mucha aferrarse a ideas cristianas, pero quitándole la etiqueta de cristianas, eliminando a Dios como su fuente. Pero si tú realmente estudias la verdad de Dios y los valores de Dios, entendiendo que tienen una fuente, lejos de cerrar tu entendimiento a estas cosas, lo va a ampliar de una manera magnífica. Que una de las cosas donde vemos ese tipo de contrario de donde el pensamiento cristiano marcó la diferencia, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que los cristianos eran los que cuidaban a los enfermos y que salvaban a los bebés, que los romanos rechazaban y que protegían a los necesitados. Mismo testimonio que tenemos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, que nos dice el Dios que está a favor del huérfano y de la viuda, del pobre, del forastero, es completamente contrario a yo busco lo mío. O sea, el Dios que al mismo tiempo tienes otros, ahora sí, todos los dioses de la tierra son ídolos, ¿verdad? Tienes todos estos otros dioses que es
prácticamente se crea una leyenda para justificar la existencia del faraón o del rey. O sea, o este Dios solo está porque, mira, vino y acá es el Dios que no está por los poderosos. Está a favor del necesitado, está a favor. Y es una manera de ver el mundo completamente diferente. A mí me encanta un proverbio que dice, se encuentran el rico y el pobre. Dice, Dios los hizo a ambos. Me encanta, porque ese pensamiento no existe en el mundo antiguo. Eso solo existe con la revelación del Creador, que dice, no me importa qué tanto dinero tengas en el banco, ¿verdad? Yo hice al pobre, yo hice al rico, yo hice al chico, al grande. Todos tienen un valor incalculable para mí. Y uniéndolo a la educación, ves ese mismo testimonio en que se esperaba que todo el pueblo fuera educado. No los hijos de los ricos y los poderosos, que era lo común y ha sido lo común en muchos lugares, sino que se tenía que educar en todos porque todos eran parte del pueblo. Así es. Y después de la reforma, el sacerdocio de todos los santos, todos los seguidores de Cristo tienen la responsabilidad de conocer la Escritura. Entonces, tenemos que poder leerla. Tienen que poder leerla, tenemos que poder formar a esa gente. Entonces se tuvo que traducir la Biblia al idioma de la gente y se le tuvo que enseñar a la gente a leer y a entender lo que estaba leyendo, ¿sí? Porque ¿cómo van a leer y entender y aplicar la Biblia si no la pueden leer? Si no la pueden entender. Es muy interesante porque el movimiento de la Reforma, que empieza por allá del año 1400 y pico, tanto en la República Checa o en aquel entonces conocida como Bohemia, como también en el norte de Italia, con personajes como Savonarola, y luego salen Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox, ¿verdad? Todos estos reformadores, pero el punto, el común denominador es que todos volteaban a la Escritura y todos querían que toda la gente pudiera voltear hacia la Escritura. Y pues, como ya hemos mencionado antes, ¿verdad? El gran reformador de la educación, Juan Comenio, que toma estas ideas y ahora las aplica a los niños. Y está educando a los niños para que desde un principio ellos puedan dominar el conocimiento de las palabras de Dios. A mí me hubiera encantado estar en una de sus clases porque cuando quería enseñar de naturaleza, sacaba a los niños al bosque. Claro. O sea, nada como... si no les dibujaba la hoja, se iban a ver al árbol y arrancarle las hojitas. Y así debe ser la educación. Muy experimental. Ahora, el asunto es que todos tenemos una responsabilidad. Cuando hablamos de educación, no podemos evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada quien. A todos de informarnos, a todos de averiguar, ¿sí? A ver cómo le hago. Yo he conocido en mi vida a varios hombres que crecieron en la miseria y luego se convirtieron y aprendieron a leer con la Biblia. Pero todos tenemos también la responsabilidad de comunicar ese conocimiento a mi prójimo, que no lo sabe, y al pequeño, que todavía no tiene las habilidades para adquirirlo por sí mismo. Continuamente Dios le dice a su pueblo, enséñale a tu hijo, recuérdale estas cosas a tu hijo. Tú se las vas a decir a tus hijos estando en tu casa, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es una responsabilidad del ser humano no quedarse con aquello. Esto es algo que los círculos de poder no entendieron o rechazaron, porque ellos no querían comunicarle el conocimiento a los demás, por eso lo mantenían en idiomas que nadie podía leer, fuera el latín, fuera el idioma que fuera. Entonces, ahora, en el tiempo en que nosotros vivimos, todo esto se puede aplicar. Vivimos en el tiempo de la información, vivimos en el tiempo del conocimiento y de la libertad para estudiar, ¿sí? Y todos, el más pequeño y el más grande, podemos estudiar. Entonces, ahora, ¿qué elementos crees que son vitales para que todo esto que hemos venido hablando le beneficie a una persona chiquita en el tiempo en que nosotros vivimos? Dijiste algo muy cierto, exceso de información, ¿verdad? O sea, también hay mucha información, pero hay demasiada. Hay que darle las herramientas para saber cuál de esa extensa información es buena. Y eso significa que estamos formando en cómo piensan, en cómo analizan, en cómo
cómo creen, cómo filtran las cosas. Nosotros crecimos con una exposición a la escritura bastante grande. Todos los días nos juntaban mi mamá a leernos la Biblia. La leímos varios años completa. Y había estos espacios de discusión, y yo creo que ese es un reto a padres y a maestros. No puedes llegar a imponer algo, sino tienes que invitar a descubrir juntos y a descubrir preguntas difíciles. Y tú hacer preguntas y muchas veces decir, no sé, pero voy a investigar. Y en eso hay mucha oportunidad de crecimiento y de realmente tomar esta responsabilidad, de decir, si vamos a educar, si vamos a formar, si vamos a llevar a los niños a que conozcan quién es Cristo, quiénes son ellos y que puedan cambiar su mundo, hay mucho trabajo por hacer. Sí, absolutamente. Pues yo creo que podemos concluir en esta conversación muy animada que la injerencia de Dios en nuestras vidas, lejos de oscurecer nuestras vidas o de reducir nuestras vidas, las abre, las amplía, nos expande los horizontes, y parte de esa expansión es a través del estudio, del conocimiento. Y me gustó lo que dijo Stephanie acerca de Comenio, de que para enseñar acerca de las hojas se llevaba a los niños al bosque. Así lo hacen en Israel. Cuando van a tener clase de ciencias, los sacan de ahí y se van. Israel no tiene muchos bosques, pero los pocos que tienen se van ahí y tienen el día de clases en el bosque, para que no sea nada más una imagen en un libro, sino el artículo genuino. Entonces, expandir nuestras capacidades de aprendizaje, invertir en libros y en experiencias de aprendizaje. Yo quiero animar a todos los papás, no solo maestros, sino papás que nos escuchan, que inviertan en darle a sus hijos experiencias de aprendizaje, que inviertan en que sus hijos tengan buenos libros en su casa para leer, y que inclusive hagan como yo tuve que hacer con tus hermanos, no contigo. Yo a los hermanos de Stephanie les pagaba por leer. Decía, si tú lees tanto, yo te pago tanto, pero me tienes que decir qué dice ese capítulo. Y entonces así los obligaba, por amor al dinero, a que leyeran, pero ya después les empezó a gustar la lectura. Uh-huh. También tienen que leer los papás. No podemos pedir cosas que nosotros no vivimos. Cierto. Era más fácil ver, por ejemplo, ver en el ejemplo que nos diste, decir, ok, eso, ahí hay todo un mundo que descubrir. Entonces, vamos a ser los lectores y no trates de empezar con el libro mega complejo. Empieza con una historia para niños. Es algo que se va formando, es algo que va creciendo. Lee junto con tus hijos. Disfruta las historias con tus hijos. ¿Historia favorita de cuando eras niña? La sopa de botón. Exactamente. Hasta la fecha, mi esposa se la leo, bueno, ya no se la lee, ya se la sabe de memoria, ¿verdad? Mejor que el autor, a todos los niños, a todos los nietos, etcétera, etcétera. Pero interesantemente, cada vez que ella le lee esa historia a un niño, los adultos estamos escuchando, porque a todos nos encantan las historias. Yo quiero refrendar lo que dijo Stephanie. Si tú no tienes el hábito de leer, no te busques un libro serio, un libro gordo, un libro importante. Búscate un cuento. Búscate una aventura, búscate un relato, léela, disfrútala, luego búscate otro. Ya cuando te guste leer, entonces puedes leer libros así serios, ¿verdad? Pero empieza con lo que le gusta a un niño. Acuérdate que también estamos educando al niño que está adentro de ti. Muchas gracias por este tiempo. Un gusto enorme, Stephanie. Espero vernos por aquí en otra ocasión, y también esperamos verle a usted, para que podamos todos acrecentar nuestra experiencia en el descubrimiento del universo que Dios ha hecho y del Dios que ha hecho el universo.